Julio, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, Alfonso. Buenas tardes. ¿Cómo te encuentras? Todo chévere, pana, todo muy bien. Sería interesante que arrancaras contándonos un poco cómo llegaste tú al montaje. ¿Cuál fue ese camino profesional para llegar a ser un editor, un montador? Eso salió de la nada. Yo estudiaba comunicación social y la misma vida me fue llevando poco a poco a estos terrenos de lo que es el montaje, primero de la postproducción y luego el montaje. Me acuerdo clarito mi primera experiencia porque fue a Radio Caracas y por casualidad, por cosas que sucedían en la universidad, compañeros y eso, conseguí trabajar con el amigo Napoleón Bravo cuando él tenía un programa que se llamaba Dimensión Humana. Y una de las cosas que tenía que hacer el asistente de producción era editar. Y cuando Rolando Lowenstein, que era gerente de producción, me preguntó, ¿tú sabes editar? Yo en mi vida había visto una máquina a una pulgada, solamente había editado en la universidad lo que era un Matic, máquina a máquina y eso, pero le dije, sí, yo sé. Ah, bueno, perfecto. Me dieron el trabajo, empecé a trabajar con Napo y me tocó ir a sala de edición para montar una de las entrevistas que él había montado. Trabajaba de director con él, el señor Juan Santana, y llego a la sala de edición de una pulgada que se estaban en la parte de arriba de Radio Caracas y entro a la sala y la primera vez en mi vida que veo una máquina de una pulgada. Me acordé del robot de la familia Robinson en ese momento y me quedé así y dije, aquí voy a tener un problema. Y de repente una voz atrás me dice, no habías visto una pulgada, ¿no? Yo me quedé así viendo y era Juan Santana y le digo, no, no la viste, no la has visto nunca. Siéntate tranquilo, no digas nada. Tú sabes editar. Y muy buena onda, empezamos a trabajar, vi una cosa que se me hizo muy fácil, visualizarla, porque tenía un técnico ahí que manejaba y operaba las máquinas. Pero me gustó lo que vi y posterior a eso, eh, empecé a trabajar en una de las mejores casas postproductoras en Caracas de la época, en el año 85, Videosistemas, que quedaba en el Rosal. Y en Videosistemas entré como asistente de sala haciendo copias, pero me atraía mucho el editor que había, que era un CMX 3600, y siempre había chance de hacer alguna cosita y tal. Y me acuerdo que el ingeniero jefe de la empresa decía que por ahí nadie se sentaba a editar, sino como a los 2 años, después de estar ahí un buen rato y viendo a los editores, 2 años podría ser que pudiera estar editando. La realidad fue que tanto mi compadre y yo, que los dos estudiábamos y los dos entramos a trabajar ahí, a los 6 meses ya estábamos editando. Y a partir de esos 6 meses empezamos a trabajar como editores de una casa productora publicitaria. Y bueno, los caminos fueron al principio un poco complejos, pero cuando a uno le gusta esto, sencillamente uno le agarra la vuelta y funcionó perfecto y me quedé ahí, pues me quedé como editor. Y desde el año 85, eso ha sido mi especialidad, editar. He estado un poquito también en otras ramas ya después que regresé de Panamá, de donde viví 15 años, como editor también. Y entonces acá fue donde me encontré con la posibilidad de entrar en el área cinematográfica. Y entonces, después de venir 85, 95, 2005, tenía como 20 y pico de años trabajando en publicidad. Y lógicamente, publicidad siempre tiene ese detallito que cuando a ti te llegan las cosas a la sala de edición, eso es automático. Tú sabes que eso es para dentro de 2 horas, para dentro de 3 horas, para el día siguiente, no importa la complejidad del proyecto, eso es para allá. Y me hizo mucha gracia, pues me tocó con mucha fortuna para mí con el maestro Román Chalbón, mi primer trabajo cinematográfico, y él muy solemnemente me dice, mira, esto es un trabajo complejo, yo te voy a dejar de prueba un par de escenas de esta película, 3 escenas te voy a dejar, yo no te voy a decir nada, yo quiero que tú las montes y yo después las vengo a ver. No tienes mucho tiempo para montarlas, tienes
una semana para montarla. Cuando Román me dice, era lunes, me dice, yo vengo el lunes que viene y necesito que esa escena esté montada. Cuando el hombre dice una semana, yo sentía así como música, coros celestiales, todo eso. ¿Una hora o una semana? Una semana, me dijo, sí. Sí, no te puedo dar más tiempo, una semana. Y yo dentro de mí, este hombre no sabe lo hermoso que suena que a ti te digan que tú tienes una semana para entregar 3 escenas. Y ahí empecé a tocar el material, empecé a verlo. Efectivamente, viniendo de este trabajo tan peculiar que es la publicidad, donde todo es a presión y todo es para allá, pero lógicamente también me daban 20 minutos de material, 15 minutos de material, 40 minutos como máximo para un comercial de 30. Aquí tenía horas de material para 3 escenas, horas, porque aparte era una película con mucho material, pero igualito, o sea, cuando yo me sentí que no tenía la presión de estar encima con el cliente acá y podía editar, y aparte me dieron el privilegio de poder yo agarrar un material de una película y trabajarla, la trabajé muy a gusto, y el lunes siguiente el maestro lo vio y le gustó y me quedé ya como editor cinematográfico y dije, no quiero saber más nada de publicidad. Acabo de divorciarme de la publicidad y me enamoré del montaje cinematográfico y ahí me quedé. Eh, y lo compartí con mi área docente, pues, que es lo que también hago desde esa época que regresé. Tuve 5 años dando docencia en Panamá y aquí seguí como docente de la Católica, pero siempre hacia el área cinematográfica. Lo que era publicidad y televisión lo dejé en Panamá y en Caracas. Gracias a Dios se me abrieron las puertas de la cinematografía y por ahí me quedé, tanto en el área docente como en el área profesional. El trabajo de empezar a observar el material y la organización de ese material bruto, eh, ¿tienes algún ¿tienes algún estilo, alguna manera, te gusta, te sientes cómodo, se te facilita para tu trabajo organizar el material de alguna manera o que te llegue organizado de alguna manera? Bueno, yo creo que eso le corresponde a cada uno de acuerdo a la experiencia que le corresponda vivir. Yo no sé, yo sigo diciendo que fui muy afortunado en esta primera experiencia cinematográfica por las personas que me tocaron alrededor, un gran director como Román Chalbó, que conoce más que nadie el proceso de lo que es una producción cinematográfica, con un hombre con 20 y pico de películas encima, pues ya se sabe eso de la A a la Z. Pero también me correspondió trabajar en una productora cinematográfica con una estructura de postproducción creada, ¿verdad? No era en el escritorio al lado de la oficina con una laptop, no, había un trabajo, una sala de postproducción, habían asistentes de postproducción y entendí el proceso, porque claro, uno venía de publicidad y todo lo hace uno. Lógicamente, ¿para qué necesitas si en realidad el trabajo es, bueno, en mi caso como tal, yo nunca tuve asistente, o sí, sí los tuve, pero era para que hiciera copias, como una vez fui yo al principio, o sea, haz las copias, y entonces sí me di cuenta de que para el área cinematográfica tener un asistente de sala que te organice el material, que te lo trabaje, y tuve una muy buena asistente de sala en la primera película, y fui yo el que aprendí con ella lo que ella estaba haciendo. Y de hecho, a partir de ahí yo agarré ese procedimiento para mis futuros trabajos y yo le exijo al media manager y le exijo al asistente de sala, en mi caso personal, que todo material que yo vaya a editar, cuando yo me siente a editar, todo esté encarpetado escena por escena. Entonces, cada escena con todas sus tomas, con su audio ya sincronizado, y entonces ya con eso yo agarro y empiezo a trabajar. Es muy importante para mí tener el material ya registrado dentro de las escenas porque generalmente no hay un storyboard de edición como lo usa Walter Morse, que tiene toda la pared pegada con todos los clips. Uno no tiene eso, uno tiene una Biblia así con los reportes de script y empieza a buscar y entonces sí, la escena uno, pero el plano es el W052507C.
es muy lento. En cambio, si yo sé que la escena uno, yo me voy a esa carpeta y automáticamente en esa carpeta están todas las tomas, todos los planos que correspondan a esa escena. O sea, para mí es mucho más rápido trabajar de esa manera. Ahora, me es curioso, normalmente se escucha muy poco dentro de nuestro mercado, el latinoamericano, y en este caso el venezolano, que tengas un asistente de sala, un asistente de edición. ¿Siempre ha sido así en tus trabajos para películas o no sé si has hecho también series de televisión? Eh, es que por eso te digo, mi caso fue muy especial porque sí, me tocó entrar por la puerta grande, esto estoy hablando del año 2008, la Villa del Cine todavía funcionaba, las salas estaban montadas en ese organigrama, habían asistentes de sala, asistentes de sonido, había una sala de sonido, había un servidor, entonces tenía una sala asignada para el proyecto solamente. Y eso lo utilicé para esa película, posteriormente para Días de Poder también. Y mientras estuve trabajando por ahí, tuve asistentes. Cuando trabajé con Telma Burguelles, en ese caso no lo hice. En ese caso, con Telma y su película Los pájaros se dan con la muerte, el material yo lo tenía en la casa en un disco duro que él me respondió, pero era un proyecto muy especial, pues la película había tenido, si no me equivoco, eran 14 años de pausa. Tuvo 14 años de pausa y estaba Carlota Sosa en la película de 40 años, de 30 y pico de años. Estaba Carlota en esa película y yo la estaba editando 14 años después. Y había un tema de conversión y había un tema de clips y este tipo de cosas, pero lógicamente yo ya había hecho la inversión de tener mi equipo en la casa, ahí sí no tuve asistente. Y en el último, que fue el trabajo con Edgar Roca, sí tuve asistente, pero más que todo por un tema docente. Me traje uno de mis estudiantes a la sala de edición que consiguió en la casa productora. Y entonces, más que todo fue un tema didáctico. Mira, tienes que hacer estas cosas así, tienes que hacer esto aquí. Y al media manager de la producción también se le pidió que hicieran las cosas. Ahí sí hubo un pequeño inconveniente porque no cumplió con las etapas que yo había solicitado. Y entre el asistente y yo tuvimos que empezar a ordenar el material como yo quería antes de ponerme a editar. Entonces, sí, muy pocas veces tú consigues el tema de los asistentes, pero ya el procedimiento me lo conozco y efectivamente, si yo tengo asistente o no lo tengo, el procedimiento es el mismo. Me gusta agarrar los planos, seleccionarlos, cambiarle el audio, ponerlo ya definitivo el audio y encarpetarlo escena por escena, de manera que cuando me siente a editar ya yo veo cómo arranco, pero ya está todo en su sitio. ¿Es importante para ti en ese proceso de organización la observación de todo el material o no eres de los que mira todo el material que vas a montar? Yo primero leo reporte de script. Yo agarro y aparte también cuando hay un script bien montado, tú tienes todo leído, todo estructurado de qué se hizo en la grabación, cuántas tomas se hicieron de cada plano, las observaciones del director. Y sí, efectivamente, generalmente busco las opciones que establece el reporte de script, que esta le gustó al director, esta está bien, ya conozco que están esos planos ahí, pero sí, hago una revisión completa de todos los planos que se hayan filmado y veo si en verdad el reporte de script funciona o más funciona la previsualización de todo el material. Y a veces agarro anotaciones y digo, es muy posible que esta parte de este plano que dijeron que no va, funcione. Pero también depende mucho de cuánta presión del tiempo de entrega tienes para poder revisar todo el material, porque a veces, y eso lo conversábamos en estos días, que tuvimos la charla, con la gente de Colombia, de la Sociedad de Editores de Colombia, que a veces los productores no saben lo que pasa en una sala de edición. Entonces te preguntan por qué te tardas tanto en montar una escena. Esas escenas son de 2 minutos y medio en el guión, pero es que si tienes 25 minutos de material de esa sola escena, si te dejan en paz, tú puedes revisar todo el material, pero si empiezan a cuestionarte, tienes que irte por el reporte de script y empezar a filtrar para poder acelerar el proceso. Es como
Depende de la circunstancia en que trabajes como tal. Pero sí, la visualización de todo el material es muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué crees que para un editor, incluso no solo para el editor, sino para la película o para el material audiovisual, sea documental o ficción, es importante esa visualización completa de todo el material? Lo que pasa es que son dos realidades. En el rodaje hay una realidad que es la que se plantea el director cuando observa en cámara la actuación y la situación, el bloqueo de las imágenes, y es un todo completo, y donde haya fallado algo, el resto falló. Entonces vamos a hacerla de nuevo y hasta que el director no vea que está tal cual como él desea que quede, él va a repetir las tomas. Ya ese trabajo está hecho en rodaje, pero en montaje, cuando tienes la oportunidad de visualizar todo, tu, tu visión de editor te permite capturar al vuelo, por decir algo, de una toma que no quedó bien, que dice no sirve, un segundo o 2 segundos de un momento de acción que sucede en ese plano, que aunque la toma haya sido aprobada por el director, la última toma sea la que está aprobada por el director, cierto momento puede estar mucho mejor en esta que no funcionó porque al final tosió, se le olvidó el parlamento al actor o lo que sea, pero su blocking de pasar detrás de la mesa es como que mucho más este, angustioso o romántico o violento, depende de la emoción que se tenga que manejar en el plano. Entonces, ese pedacito lo rescata y muchas veces sucede que nadie se entera de que tú estás viendo en una escena no la última toma, como dijo el director, sino estás viendo la última toma, la primera toma, la tercera toma, y es un collage de cosas que nunca vas a saber, sino el editor sabe que no corresponden a esa última toma o a esas últimas tomas que dice el script que al director le gustó. Es importante. Si no te quedas con lo que te dice, pero no debe ser. Para mí no debe ser. La relación con el director, una vez que te contratan o antes de contratarte para un proyecto, ¿qué tan importante es para ti o qué crees tú que es tan importante para el editor esa relación con el director, incluso también con el productor? Insisto en mi buena fortuna, porque he tenido a un señor como Román Chalbó que él me permite volar, él me permite trabajar, eh, y él viene después, o yo voy a su casa y le muestro lo que yo he montado, y de 10 escenas de su película, él me dice, yo no pensé esta tan rápida, yo la pensé un poquito más lenta, este, pero de 10 escenas tengo que corregir 2. Quiere decir de que la relación que yo tengo de confianza proviene desde un principio que yo capté la manera tradicional de trabajar el maestro sus historias. De hecho, en la última fue al contrario. De hecho, en la última me dice, yo de efectos especiales no sé nada. Tú eres el director de efectos especiales, tú te encargas de eso. Yo no quiero saber nada de efectos especiales, ni de cromas, ni de nada de esas cosas. Yo cuento mi historia con mis actores y yo manejo lo demás, estás tú. Entonces pasé de ser su editor también a ser su supervisor de postproducción y de efectos especiales. Es la confianza, es el respeto mutuo y creo que es muy importante para que la historia fluya. Hay directores que no lo ven así. Yo, por ejemplo, yo siento mucha pena por el editor de Alex de la Iglesia, porque en una entrevista, un comentario que vi de Alex de la Iglesia, dice, bueno, sí, yo tengo un editor que hace magia, pero tampoco es así, o sea, yo ya tengo mi película montada en la cabeza y la magia que él hace es que él descubre el montaje que yo tengo en mi cabeza, porque yo ya la tengo montada. Entonces, no tiene mucha maniobra, él sencillamente tiene que montar lo que Alex de la Iglesia establece como tal. Si no es lo que él pensó, no va. Entonces, es un tema, ¿no? Y de eso hay muchas historias. Hay muchas historias con respecto a la relación director-editor, porque sin duda alguna la relación más poderosa dentro de un proyecto cinematográfico es, al final del camino,
el director y el editor son las dos personas que se quedan del crew por mucho más tiempo, por mucho más días y con una relación sumamente interna. Y es como una relación de una pareja. Tienes momentos buenos, tienes momentos malos, te peleas, te discutes y es una relación, es una conexión como tal. Si el director es obtuso, no permite nada, o sea, él lo que necesita es un editor de Adobe Premiere, certificado de Adobe, que le maneje la máquina y es ese tipo de directores que editan ellos, o sea, están al lado con un técnico y ellos dicen, montame tal toma, o sencillamente dame la máquina que yo la monto. Yo personalmente yo no pudiera trabajar así porque me malacostumbraron, tanto Telman como Román, inclusive en algún momento, bueno, Edgar Roca en la última película también me permitió hacer muchas cosas, aunque hay cosas que nunca llegué a estar de acuerdo con él, pero ahí sí el director es él, y entonces había más propuestas mías, quizás muy influenciado a nivel de lo que había montado, que es mucho material histórico, con una historia sencilla que yo quería montar, que es una historia que yo le digo de Cotufa y Pepsi, que es una película que tú vas con la novia en la tarde a ver una peliculita sencilla, simplona. Eso yo lo quería. Y bueno, como tal, yo le quería dar una profundidad más al montaje, la semántica de la imagen y toda esta cuestión. Y me dice, no, ellos están acá, se conocieron en el gimnasio, se echaron los perros y nos vamos para la otra cosa. Le digo, pero es que hay un tango en el fondo. Me lo filmaste completo. Me hiciste una toma de los pies, me subiste por el cuerpo, ellos se abrazan y eso es la premonición a lo que va a suceder en la historia. No, 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 no. Ellos están ahí porque los que están bailando son sus amigos y entonces ellos se echan los perros y se van para la casa. Entonces, de un montaje de 3 minutos 20 que hice con todo el tango de Carlos Gardel, quedó la escena de la película de 1 minuto 15, donde se escuchó, se apagaron los celulares, se pusieron a hablar y se fueron. Ya. Pero es un balance, es una historia. Es algo que no es porque sea obtuso, sino que en verdad la historia, para la visión del director, no requería de tanto mensaje subliminal como tal. Es importante, de la manera que sea, es muy importante. Sea para que el director esté cómodo con su editor o sea para que el editor se sienta cómodo con el director. Mientras más relajado y más confianza haya en ese dueto, al final del proyecto, el final termina siendo mucho mejor. Y en esa relación, como en ese ejemplo que dabas de la escena del tango, cuando estás montando la película, ese primer corte, ¿lo haces siempre, es un primer corte que va del guión, va de la decisión o de los comentarios que te dio al inicio el director? ¿Cómo embarcas ese primer camino para llegar a ese primer corte y normalmente cuán largos son esos primeros cortes en tu experiencia en los largos que has montado, trajes que has montado? Bueno, mira, por eso te digo, cada proyecto tiene una vida propia, tiene experiencias propias, no son parecidos para nada un proyecto a otro proyecto. En el caso del primer montaje, en mi primera película, yo no trabajaba con primer corte por el propio desconocimiento que traía de esto. Yo siempre tenía que trabajar final en publicidad. Entonces traté de pulir lo que sí era que a mí lo que me encantaba era el tiempo que yo tenía. O sea, yo por la presión que tenía, decirme que tenía una semana para montar 3 escenas, o mejor dicho, cuando me dijeron, no, son, tienes de 8 a 10 semanas para montar la película. 8 a 10 semanas, ¿cuánto? ¿Qué? 3 meses para montar la película, es en serio. Y yo, emocionalmente hablando, yo me sentía extremadamente relajado y ese extremadamente relajado me permitió apasionarme más por el montaje, pasaba muchas más horas en la sala, Román en su casa haciendo sus otras historias, su teatro, su película, pero yo me metí, me podían dar las 10 de la noche trabajando, pero montaba, montaba muy tranquilo, montaba muy sabroso y sí me di cuenta en ese proceso
que yo terminaba una escena, la dejaba y seguía trabajando y seguía trabajando. Y como trabajaba por escena, no por línea de tiempo, sino que lo que estaba llegando del rodaje me lo metían en la sala y yo agarraba la escena 45, editaba la 45, editaba, porque eso sí lo conocía desde un principio. Toda escena, internamente hablando, tiene un principio, un desarrollo y un final, igual que la estructura completa del largometraje. Entonces me permitía entrar en una escena, editarla, dejarla y pasar a otra escena, así no estuvieran conectadas. De la 15 paso a la 45, de la 45 paso a la 22 y así por el estilo. Cuando regresaba a la primera escena, porque por casualidad monté la que iba después de esa, la volví a revisar y me conseguía con cosas que ya 3 días después ya no me gustaban. Entonces, eso que se denomina primer corte, segundo corte, yo lo hice mucho más internamente. El primer corte y el segundo corte se llevó a cabo dentro de las escenas. Primero por un filtro mío, primer corte, la monté, seguí adelante, la retomé, no me gustó, segundo corte, monté y luego vino el director y el director decidió si eso se quedaba así, ¿verdad? O si había cambio, entonces ya es un corte final como tal, pero lo que él no tocaba ya quedaba como corte y cuando fui a montar, monté. Producción pidió un par de cositas por cuestiones de mercadeo, por cuestiones de este tipo de cosas, pero del primer corte al segundo corte no hubo mayor diferencia. En cambio, en mi último trabajo de con mi amigo Roca, sí hubo un primer corte, sí hubo un segundo corte y el corte final tardó muchísimo porque en el país sucedieron muchas cosas, se paró cortes de luz, no había plata, se paró un momento el montaje, se volvió a arrancar, se buscó un material, el media manager no había identificado bien los planos, había que buscar un backup. Se tardó un poco esas cosas para conseguir ciertos detallitos y se tardó un poco más de la cuenta, pero por cuestiones técnicas, no porque el director haya sido pesado o no le gustaba lo anterior, sino que poco a poco fuimos conversando y nos fuimos descubriendo la historia. Él mismo descubrió cosas en la historia que él no había visto al inicio y tratamos de corregirlo. Y le digo, ¿qué te parece si hacemos esto? Pruébalo a ver, cónchale, ahora sí, mejor, y vamos a cambiar esta escena de aquí a acá. Y fue por la misma situación que el director, pues, lógicamente, yo creo que era su segunda película, quería remendar situaciones de su ópera prima, corregirlas en esta. Entonces era como que él estaba experimentando un desarrollo como director en su segunda película y yo estaba esperando por esas decisiones de él. Entonces sí, hubo un primer corte larguísimo, de ahí ese primer corte larguísimo se redujo. Yo monté la primera versión y duraba una una hora 50, una hora 45 y terminó bajando, pero bajando muchísimo, una hora 10, una cosa de eso. Pero en el caso de la primera película de Román, ya estaba clarito todo porque el maestro lo tenía totalmente claro. Esto va para la película y esto, porque eso es otra cosa, ese proyecto fue experimental porque hicieron un rodaje con dos guiones intercalados, uno de Luis Brito García y otro de Michelena. Uno era para televisión y otro era para cine. Entonces, a mí me tocó montar la película completa y cuando me dijeron hay que hacer la miniserie, eran 5 capítulos como tal, todas las escenas hechas por el guión de Michelena fueron a televisión y las de Luis Brito García fueron para cine. Después me tocó volver a montarla toda para ir a la serie. Entonces, claro, fue una película de 6 horas en televisión y en el cine fue de 2 horas, si no me equivoco. Yo sí creo en el primer corte, creo en el focus group, creo en que la gente revisa cosas, creo que uno debe bajarle el orgullo y apuntar porque hay cosas que uno está apasionado, pero si el público no la entiende, no puedes entrar en discusión con el público.
Al contrario, tú tienes que darle al público lo que el público quiere, que es entender tu historia. Si no la entiende, te va a criticar. En el proceso de montaje como tal, ¿tienes un método para iniciar el trabajo? ¿Te vas por las que tú crees que sean las secuencias más sencillas para montar? ¿Tienes una manera de entrarle a una escena y cómo ir desarrollándola? Trato de buscar la que más me ha gustado cuando he leído el guión. O, por ejemplo, yo trato de leer el guión completico antes de entrar a sesión de edición. Cuando yo sé que, mira, voy a empezar a editar la película la semana que viene. Yo esta semana me leo el guión otra vez. Así lo haya leído varias veces, pero lo vuelvo a leer, pero ya en el sentido de ir imaginándome el montaje. Y de repente te consigues con diálogos, con situaciones y cosas que tú dices, que te golpean acá y dices, me gustaría empezar con esto porque me va a dar el punch para agarrar lo otro, ¿no? No es un tema, para mí personalmente no es un tema técnico, no es un tema de que voy a buscar las que son de un minuto, las que son un plano secuencia, que es solamente un plano. Eso lo pudiera hacer posterior, más adelante, ¿no? Pero al inicio intento buscar algo que sea motivador, que yo sienta desde el primer momento que me siento a editar que hay algo que me gusta, que me gustó, que me apasionó. Y si hay escenas flojas más adelante, no importa, forman parte de la historia, se verá cómo se trabaja, pero con la que te sientas más cómodo, sea complicado, sea simple. Por ejemplo, en este último cuento que te eché del tango, tengo toda la historia, pero yo comencé con el tango. ¿Por qué? Porque leyendo el guión, yo me imaginé el tema y yo le pregunté al director, mira, ¿y esto que dice tango acá? No, tus ojos se borraron de Carlos Gardel y tal. Y yo, ok. ¿La tienes? Sí, búscala en YouTube. La busqué, la escuché. Y están estos chicos bailando y, esto me encanta. Y eso fue la motivación por la del primer día que me senté, me fui con esa. Y le di todo el tiempo del mundo a montarla como yo quería. Y no me preocupé por la historia, me preocupé por la mini historia de ese set. Ya después de haber terminado eso, ya las otras yo buscaba paisajes, buscaba lo que me fuera más motivador en el guión y si estaba en el archivo, la buscaba y la montaba. Porque eso sí es costumbre mía, no monto cronológicamente, sino que veo, voy montando escenas y ya cuando empiezan a juntarse tres escenas seguidas, entonces sí me voy a una línea de tiempo y empiezo a montar cronológicamente. Pero al principio, mis líneas de tiempo son por escenas. Y más a lo micro en el proceso, o sea, más adentro en el proceso. Arrancas, por ejemplo, con un plano general y después vas estudiando cómo fue la cobertura del director y por ahí vas buscando qué ritmo puede ir llevando la escena y qué planos pueden enriquecer o utilizas otro método. No, no, no creo que tenga un método. No creo que tenga un método. No es que te diga, no, yo generalmente empiezo por los planes generales. Mm, Si me enfoco a lo que yo he hecho anteriormente, no he planteado que en la carpeta hay establecimiento, plano, contraplano, intermedios. Yo los reviso y claro, hay una estructura que te dice, bueno, si estableces y luego vas a la historia, funciona. Me parece, en una escena de la primera película de Zamora había una escena de un juego de ajedrez entre este señor Zamora y el compadre. Y está la escena de la hacienda, está la escena de la mesa, está la escena del tablero. Y la estructura te dice, empiezas acá, sigues acá y sigues acá. Y cuando la vi no me gustó. Agarré, sombreé todo y le di delete y lo borré todo. Y comencé con un plano de detalle del teclado donde hay un caballo y en una mano y se come el caballo y pone el alfil, creo. Y entra el diálogo. Cuando entró el diálogo, era como una situación que correspondía al ataque.
¿Y cómo vamos a atacar a estas personas? Decía en off. Y Zamora agarra el caballo y monta el alfil. Lo agarramos por detrás y entonces abrí. Entonces no es que yo tenga un método, es cómo se sienta y a veces sucede eso. Tú te vas por el método, el que tú le enseñas a tus estudiantes, mire, establezcan, luego vengan acá, vengan a esto y no funciona. De repente a ti no te funciona. En otros momentos sí funciona. ¿Entiendes? Pero no es un método. Las sorpresas se consiguen en ese momento, como tal. Sí, esos errores maravillosos que a lo mejor fue, colocaste 2 planos ahí simplemente por colocarlos y, Y oh, wow, esta es la golpea, escena. sí, sí, me ha pasado. Me pasa mucho. ¿Qué tanto utilizas el recurso sonoro y el recurso musical, mientras vas desarrollando la escena? En mi experiencia, más que el sonido, la música como tal, son los efectos de sonido. Hay veces que tú necesitas viento. Me ha tocado montar muchas escenas de batalla. Entonces las escenas de batalla, cuando están crudas, son muy chistosas, pues tú ves a la gente corriendo con los fusiles y cuando disparan suena que plac, plac. Entonces tú montas y cuando tú ves el montaje se ve agresivo, se ve dramático, pero se escucha plac, pac, pac, pac. O sea, es una batalla de niños jugando porque lo que oye son palitos golpeándose, cosa que no. Entonces, sí me preocupo porque el sonido de los cañones, de las balas, los saco de los originales, se los pongo en cada momento de disparo, o cuando hay contraplano, los pongo en tercer plano para que se escuche que siguen disparando, cosas así por el estilo. Entonces, sí se crea una atmósfera. Lo que pasa es que muchas veces te consigues con la oportunidad de que están diseñando o creando la música para la película. En esa película a mí me tocó trabajar con Francisco Cabruja, excelente músico, del hermano de, de José Ignacio. eh, y me pasó algo muy simpático con él porque lógicamente me decía, monta la escena y después nos sentamos con el maestro para que me diga en qué partes va la música. Entonces el maestro le decía, mira, aquí arranca la música y cuando termina acá este hombre tirado en el piso, ahí acaba. Entonces, él a los 2 o 3 días me llegaba con la pieza, yo la montaba en la escena y en muchas ocasiones el comentario de de Francisco era, yo no sé qué es lo que tú haces, pero cuando yo estoy componiendo, el sincro de los cortes tuyos con los golpes míos en el teclado calzan, pero a la perfección. Entonces lo montaba y lo que era correr 4 cuadros a la izquierda, 4 cuadros a la derecha, o dejar que el eco terminara en la siguiente escena. Le decía, dame un poquito de eco acá y tal, pero brillante, Francisco, brillante. Entonces, me ha pasado varias veces que yo no monto con música, pero el ritmo está ahí. Y no es que yo estoy buscando que este cuadro calce acá porque el compás pasa así. No, pasa. It happens. O sea, llega el músico, la pone y los cortes coinciden, el movimiento de cabeza coincide, la sorpresa coincide. Debe ser algo interno que va acompañado del momento que tú decides en qué parte cortar, pero no es consciente, en realidad no es consciente. En la otra experiencia, yo siento que me hace falta poner una música para sentir la tensión, para sentir la emoción de lo que está sucediendo en la escena y recojo una pieza aleatoria que a mí me guste y la pongo en la banda, la pongo en la pista, en la línea de tiempo, la monto con esa música y es muy frustrante cuando te dicen quedó muy chévere, vamos a dársela al músico y el músico viene, quita esa música de referencia y te pone la nueva. Me hace ruido en la cabeza porque yo ya vi que funcionaba perfecto con esta música y la otra me cuesta mucho asimilar de que
calza con esto. Entonces es un poco frustrante. Cuando también te dicen, móntala, yo le consigo los derechos, no hay problema. En serio, sí, yo lo monté. Entonces monté aquello con el ritmo de la canción y tal, y después al final del montaje me dice, mira, no puede pagar los derechos, hay que quitar. Pero tengo una canción de un amigo mío que me prestó la canción sin, él no me va a cobrar por los derechos, porque yo le voy a poner los créditos de él. Bueno, pásamela acá y cuando la pone y que no puedes hacer más nada. No puedes hacer más nada. Tienes que morir con lo que tienes. La música, Eh, ¿cómo se dice? Es traicionero, ese proceso es traicionero, por sobre el tema de los sí, derechos de autor. sobre todo utilizar la música esas temporales, ¿no? Sí, Como tú dices, ¿no? Tienes problemas después de acostumbrarte a la música. A veces la tienes un música mes no es tan viendo, buena como tienes la un que... mes viendo la escena y que funciona con esa música y de repente hasta te acostumbras a que el piano quedó perfecto cuando ella gira la cabeza, ring, y cuando te vienen con la música original no hay piano, no hay violín, no hay nada en ese momento y queda como mudo el movimiento y te frustra. Entonces, mm, es importante, yo prefiero entonces irme por los sonidos, los ruidos ambientales, lo que le llaman los drones electrónicos, los hush, los steps, o el wing. Y la tipa caminando por el pasillo a oscura y tú oyes y déjalo ahí. Si el director quiere ponerle música, se la ponga después, pero yo no me voy a liquidar mi escena poniéndole una música que a mí me va a gustar y que después me la van a quitar, pues no hay derecho. O porque al director no le gusta. Punto. No te has puesto incluso a grabar tu efecto sonoro. Yo, por ejemplo, he escuchado de otros editores, yo también lo hago. Tengo un grabadorcito de esos Zoom y empiezo a grabar cosas, efectos Folies. sonoros, cosas raras. Sí, hago mi propio Foley, pero de efectos sonoros y se los voy incluyendo Yo lo hice una al vez. montaje. Yo lo hice una vez, me encantó, pero eso fue una experiencia publicitaria. Está en Panamá, en la avenida Balboa, hay una estatua de Vasco Núñez de Balboa. Él está sobre el planeta, que es una bola blanca, y él está así con su bandera, porque él conquistó Panamá, la historia y tal. Y en este creativo de este comercial hace la escena me preguntan a mí en ese momento, digo, mira, yo quiero que el hombre esté así, como que se vea que es la estatua, y de repente la estatua empieza a mover la cabeza, como que coge vida y dice, queréis conquistar a nuevos mundos del entretenimiento. Y yo le dije, bueno, hazlo así, lo monté, le monté su cuestión, lo monté sobre la bola, el tipo empieza así, pero ¿cómo hacemos para que eso se sienta que agarramos una lata de Pepsi, una lata de Coca-Cola, no me acuerdo, y la pusimos en el micrófono? Cuando el tipo empezó así, empezó la lata, crack, 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 apretar la lata. O sea, como suena una lata de aluminio cuando la empiezas a exprimir y tal, era la estatua y quedó pero impecable el efecto, impecable. A partir de ahí, cualquier estatua que coja vida es una lata de Pepsi, porque se oye perfecto, perfecto. A veces sí, a veces lo he hecho, pero como no tengo equipos que tengan una buena calidad de captura de sonido, no lo hago. Pero sí, tengo mi computadora llena de librerías de efectos, de pasos corriendo, pasos femeninos, masculinos, todo esto, carro pasando de izquierda a derecha, el modelo, la marca, la pistola, todo eso lo tengo. Porque es importante, tú llegas a un proyecto y de repente tú debes llevar tus cosas. Como un peluquero debe llevar su cepillo y y sus cosas para peinar, pues la persona tiene un peinicito así, pues quiere que le haga todo un peinado de lo que tiene un peinicito así. Uno tiene que llevar sus cosas en su disco duro. ¿Y no te parece que también el desarrollar la banda sonora es importante para las presentaciones de primeros cortes de escena o de toda la película completa al mismo director, que incluso él conoce su material, que además Claro, que es un claro. profesional del área,
pero ¿te parece que es importante que eso esté enriquecido por el audio Sí, y se va a vender, por decir de una manera, mejor tu corte o sí, las sí, ideas que sí, estás sí, llevando? sí, porque si tú le generas una banda, una premezcla sonora donde él sienta que el sonido corresponde a lo que en un futuro será la película, va a ser va a capturar mejor la sensación o la tensión o lo que él que haya querido recibir ahí, en lugar de agarrar una escena con el sonido de cámara. Eso deja, ya de por sí estás agarrando el montaje sin corrección de color, no le estás haciendo ningún trabajo de llevarlo a las proporciones que es, quizás estás trabajando con proxy, quizás estás trabajando con un LUT, que no es la corrección final, pero le quita ese lavado al material RAW y te lo pone ya con una textura y con un nivel de color, pero no es. Entonces, si aparte de eso no le tienes un sonido un sonido que envuelva la sensación o la tensión que tiene la escena, se vende muy pobre el montaje. Yo sí me involucro en la mezcla final, me involucro en la mezcla definitiva. De hecho, mi película de Román, yo he ido a Argentina a hacer la post de efectos especiales, pero a la vez me voy al estudio de sonido para verificar, porque hay cositas que si bien el sonidista, que gran amigo mío, es ese señor yo lo respeto y hay que alabar lo que se llama Josué Saavedra, el maestro tiene sus cosas bien montadas, su banda sonora, pero hay cositas que de repente él está viéndolo como sonido, pero yo como montador y editor de la película, de repente veo que por favor, que el sonido de la canción de esta escena comience solapada en el cierre del anterior. Eso, montado como él lo montó, está en el sitio donde yo le dije, arranca con la escena, arranca la música. Pero entonces, arranca la música, hay como 1 segundo y 5 para que se empiece a escuchar, entonces como que queda vacío al inicio, entonces le digo, ruédame 1 segundo para atrás para que el... Y en el corte, tum, turutum, ahí. Entonces, esos detallitos, a mí me gusta estar en la sala de mezcla final para rodar o dámele un poquito de eco para que cierre con el cierre del libro en la escena siguiente. Detallitos, pero que me deja mucho más satisfecho y sé que el director le va a satisfacer mucho más. Sí, claro que sí. Así como esos detalles de sonido que lo trabajas con la gente de post de audio, ¿das ese tipo de recomendaciones para secuencias, escenas o momentos que crees que no están funcionando o que crees que si agregas tal situación o incluso el ritmo de eventos en la estructura, das ese tipo de comentarios al director, son bien recibidos o simplemente no eres de lo que te pones a dar ideas y a luchar por una idea porque piensas que funciona mejor para la película? Mira, yo tengo la costumbre de, como me dejan trabajando solo, que es mi ideal es que me permitan trabajar solo y yo proponer. De ese, que el director tenga la conciencia de que no estás contratando un técnico, que estás contratando un montajista. Entonces, yo te aporto a tu visión la visión que yo tengo, descontaminada de todo tu sufrimiento en las últimas 8 semanas filmando, en las últimas 4 semanas filmando. Yo la veo de un poco más objetivo y yo te muestro y te propongo. Si tú no la quieres, no pasa nada, podemos discutirlo, llegamos a un acuerdo X, ¿ok? Pero después de que yo propongo, todo depende del director cómo lo tome. Si el director lo toma, mira, pudiéramos probar haciéndolo un poquito más pequeño, quitándole este ser y tal, y digo, bueno, vamos a probar. Y yo ahí veo si lo que dice el director a mí me convence. Si no me convence, yo le digo, mira, a mí me parece que hace falta, no lo sé, a mí personalmente el montaje anterior me gustaba con esto. No, 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 vamos a dejarlo así y tal. Júralo que yo no, a una tercera, pero una tercera discusión no la hago. Yo te digo, mira, esto funciona así y tal. No, no me gusta así. El ejemplo del tango. Mira, ¿qué tal? No, no, yo quiero esto en serio.
No quieres porque filmaste, o sea, yo no estoy inventando esto porque me dio la gana. Tú filmaste el tango entero. No, pero eso era porque el director de fotografía quería filmarlo y eso, pero no, no es mi película. No se hable más, como está el meme por ahí de Celia Cruz, no se diga más. Y, y voy serruchando y voy poniendo lo que diga. Como, no, es que eso que pusiste tiene razón. Listo, no discuto mucho. Me sorprendió una cosa que yo hice con Días de Poder, también lo hice con Zamora, pero son esos pantallazos que me dan de repente, que no he discutido la escena con el director anteriormente, no hemos hablado de qué se trata esta escena, sencillamente veo los planos y empiezo a montar a mi criterio, ¿no? Y entonces era esta escena en la universidad en los años 60, donde estaban practicando la ópera de 3 centavos. Los estudiantes están en la sala de teatro, están practicando, están ensayando la ópera de 3 centavos. Y hay un par de estudiantes sentados en las gradas que están discutiendo cómo va a ser el evento del día siguiente, que es una protesta estudiantil. Y a mí se me ocurrió empezar con la ópera de 3 centavos y ir intercalando la conversa de estos dos estudiantes y volver a la obra. Venía a ellos, volver a la obra. Venía a ellos, volver a la obra y al final comer primero, luego la moral. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? No importa, vamos a cerrar esa calle. Y termina la obra y termina la escena y cuando yo se la muestro a Román, Román me dice, yo no pensé montar esta escena así. Digo, ¿cómo así, maestro? Yo no, creo que se parece, ahora que lo estoy pensando, creo que se parece al tema del tango. Yo filmé la escena para hacer la introducción, ir a hablar entre ellos dos y salir de ahí. Pero esto que tú me montaste está mucho mejor que lo que yo tenía pensado para la escena. Se queda así como la montaste. Mucho mejor. Yo no la había visto de esa manera, Julio. Yo no la había visto. Yo vi algo que el director no vio y yo se lo aporté a la película. Entonces, sí, a veces pasa esa cosa, como a veces no te aprueban el tango. Julio, qué te parece la diferencia, mejor dicho? ¿Encuentras diferencia cuando embarcas un trabajo documental y un trabajo de ficción? ¿Dónde notas más que se diferencia en tu trabajo en ambos géneros? El documental tiene la particularidad de ser más complejo. Yo considero que el montaje de documental es mucho más complejo, pues el documento se puede abordar de distintas maneras y realmente yo sí considero que en documental la presencia del director es mucho más importante. No es un déjame hacer jazz acá para montarte tu película de ficción. Aquí hay una historia real que se quiere comentar y por consiguiente la visión del director de cómo llevar este documental es muy personal, es más allá de lo que yo considere. Él hizo un documental pensando en expresar una posición específica, su punto de vista como tal. Ahí yo me consigo con una situación donde yo puedo estar conectado con el tema o no puedo estar conectado con el tema. Puede ser que me guste el tema o no me guste el tema. Me han contratado para hacer ese documental, pero entonces es más complejo porque hay un guión. No, el documental no tiene un guión como estableciendo toma uno, toma dos, toma tres. Hay una narración y esa narración tiene que cubrirse con esas imágenes. Hay que generar espacios entre narración y narración para narrar visualmente lo que sucede. Este, tú ves, por ejemplo, un documental de Discovery Channel, por decir algo, de Nacho, de la naturaleza, y es muy distinto el documental de Nacho con un documental de la misma naturaleza por BBC de Londres. Son distintos.
La narración de Sir Richard Attenborough es mucho más, hay mucho más dramatismo, hay una historia, hay como una especie de novela en el documental de, de Sir Richard, a la de Nacho, que es la narración de un suceso que está aconteciendo en ese momento, y son narrativas distintas, pero es un mismo documental de naturaleza. Entonces, ahí el editor se consigue con que o está muy compenetrado con el tema de documental, entonces tú ya manejas unos parámetros muy claros, pero personalmente mi experiencia con documental ha sido muy poca, muy poca. Hay una frase de Pietro Scalia que dice que editar es escribir con imágenes, ¿no? Y entonces le preguntaba yo a Cacho también que en base a esta frase, ¿qué tan importante es para el editor el conocimiento de guión en profundidad? Para cinematografía es importantísimo que el editor conozca el guión. O sea, tú no puedes enfrentar un montaje cinematográfico sin tú haber leído el guión, pensando que tú vas a entrar a una sala de postproducción, tú lees el guión en ese momento, revisas la escena, buscas el material y te pones a montarlo. Eso es totalmente falso. Para Claro, un... pero ¿crees que también la teoría del guión como tal es importante para el montador? Depende del montador, depende de su escuela. Yo, honestamente, yo soy muy poco teórico, yo soy más visceral, soy muy sensible. Me gusta leer el guión, me gusta imaginarme lo que pasa en el guión, en imágenes como tal, y eso me refuerza en el momento que me consigo con las imágenes como tal, porque en realidad vamos a manipular. Entonces, tú dices de Pietro Scalia que dice eso, yo le agrego otra frase de él mismo que dice, el montador, el trabajo del editor es convertir una mentira en realidad, porque, y más, mejor ejemplo no hay, porque es mi película de entrada para, para la clase de producción cinematográfica. Todos mis semestres comienzan el primer día en una sala, en un auditorio en la universidad, que es el que tiene el espacio de cine, para que conozcan a François Truffaut y La Noche Americana. Entonces ellos ven esa gran escena, ese plano secuencia de la estación, de la plaza, del tipo saliendo del metro, y cuando el hombre dice corte y ves las imágenes y ves que los edificios solamente son fachadas, que solamente son estructuras temporales que están ahí, que es un estudio de cine en el exterior, pues te das cuenta que lo que estamos haciendo es convertir una mentira en una realidad que el público sentado en la sala de cine cree en muchas ocasiones que eso es una calle de Nueva York, que eso es una organización en Los Ángeles, y en realidad es un estudio de cine. No en nuestros casos latinoamericanos, que generar un pueblo o generar algo así es extremadamente costoso y vamos a las realidades como tal, pero ahí entra el tema de la postproducción, que buscamos una calle en Argentina y los locales los volvemos en postproducción de los años 50, pero es la calle como tal, ¿entiendes? Pero sí, en realidad entregarse el guión en función de ver que lo que dice el guión fue en realidad lo que se filmó. Es importante para el editor, sea teórico o no sea teórico, porque es importante, tú no te consigas con sorpresa, porque ojo, estamos hablando siempre de que uno es el acompañante del director y que el director conoce su película y sabe muy bien la estructura de su película y cómo la filmó. Pero también están los casos que te consigues con escenas que se filmaron de una manera y cuando lees el guión no tiene ninguna, no tiene ninguna lógica. Y como no tiene ninguna lógica, pues tienes que preguntar al director, mira, yo estoy leyendo este guión y esto no coincide con lo que está aquí. ¿Me explico? Entonces, si tú no has leído el guión o no te has involucrado con el guión, teórica o prácticamente, tú te consigues con algo que vas a editar y de repente te va a conseguir que al final del montaje llegue el director, lo ve y dice, está muy bien, pero ¿dónde está fulana que está en el flashback acá? Y digo, pero es que aquí el guión no dice el flashback. Ah, no, es que te dieron una versión vieja del guión. Y te enteraste ya después de haber montado. Eso no puede suceder.
Pero entendiendo la pregunta que tú me haces, es un estilo, Alfonso, es un estilo. Yo sí, yo leo a Morch, yo leo lo que al loquito de, de Enríquez, he tratado de investigar estas teorías que hay y sí, me parecen interesantes y sí, las estudio y todo, pero mi trabajo en realidad, más allá de cumplir con una teoría, es mi trabajo práctico, como tal, que me sale muy bien. Ahora, hablando de estos tipos grandes y que algunos que otros hablan de teoría, Michael Kahn, el editor de Spielberg en la mayoría de sus películas, también dice que la edición en la mayoría de las veces es encontrar la menor cantidad de material posible para que cuentes la historia efectivamente. Ahora, ¿tú crees que el proceso realmente termine siendo eso? Es conseguir esa menor cantidad de material para que la historia sea efectiva. Mira, antes de Michael Kahn estaba Mother Cotter, que era la editora de Spielberg como tal. Era la editora de él cuando se editaban las películas de Moviola. Y ahí yo entendí, entre eso que vi de esa editora y lo que dice Kahn y lo que dice Morch, hay una tendencia. Uno trata de simplificar el proceso de la historia a través del montaje. Hay muchos momentos que tú ves en un montaje y tú dices, esto se cuenta en un minuto, por la tensión, por el ritmo de los actores, por la manera como procesan la información dentro del encuadre, da la atención y esto, pero a veces te consigues con que eso de la menor cantidad de material lo viene el director que ha estado filmando por semanas, le ha costado muchísimo conseguir ese plano, ha querido hacer tal cosa dentro del plano y hizo toma uno, toma dos, toma tres, toma cuatro, toma cinco, toma seis, toma siete. Yo considero que después de la toma 5 ya lo demás es desperdicio para mí. Pero hay directores que dicen que no, que hay que seguir. No sé. Y hay actores que dicen, no, yo lo puedo dar mejor. Una de ellas es Meryl Streep, que fastidia a los directores porque los directores ya consiguieron lo que quieren con Meryl, porque Meryl es una actriz consumada. Esa mujer no necesita sino 2 planos y ya lograste lo que querías de ella. Pero ella nunca se siente bien. Dame otra. Pero, ¿qué pasa? Es un balance. Yo no considero que en menor cantidad de material mejor se cuenta la historia. La historia se cuenta con la cantidad de material necesario, sea mayor o menor cantidad, no debe ser una regla, es mi opinión muy personal. Cuando a mí los estudiantes me preguntan, profe, ¿cuánto dura un cortometraje? Es la pregunta simple, la que siempre te hacen. ¿Cuánto es que es un cortometraje? ¿Media hora? Y mi respuesta es, la duración del cortometraje es la que le corresponde. Sí, hay unos parámetros que dicen que de 30 minutos para atrás o menos es cortometraje, de 30 minutos en adelante es un mediometraje y después de una hora es largometraje como tal. Pero en realidad depende de tu guión si ese cortometraje funciona en 8 minutos o funciona en 12 minutos. Porque puedes contar una historia, como me tocó en estos días, que vi un cortometraje premiado en España y todo, y el hombre aparte muestra la escaleta de su trabajo, y cuando veo 17 minutos, veo la historia, y yo a los 12 minutos estaba así, diciendo, por Dios, ¿qué más vas a hacer? Y cuando lo vi al final me di cuenta que ese corto en 17 minutos no funciona. Ese cortometraje en 12 minutos funcionaba y daba un ritmo dramático y emotivo bellísimo, pero habían pausas, y habían respiraciones, y habían dudas, y cuando vienes a ver, el cortometraje fastidia. También sucede lo contrario, hay cosas que la hacen demasiado ecléctica, muy rápida. Entonces el cortometraje lo hiciste en 4 minutos, coño, no, dale 6, dale 8, para que se entienda bien la historia. No todo es rápido y furioso. ¿Entiendes? No importa el público, pero tampoco es que todo tiene que ser rápido y furioso, o sea, montaje de 20 cuadros, 12 cuadros para ir a un plano de un segundo y después te vienes a 2 segundos
Y de vez en cuando consigo un plano que dura 3 4 segundos. No considero, a menos que sea un videoclip como tal, pero si estamos hablando de narración cinematográfica, tú tienes que darle pausas, tienes que darle espacio, tienes que permitir que la historia respire. Si no, estás mal. No considero que es una regla. La regla la lleva la historia. La historia se cuenta bien con este material, con este poquito material o con más material. Con respecto a la famosa frase que dice que incluso la película esa documental de la BBC que comenta de Cutting Edge, que habla de los editores, se habla mucho del arte invisible, ¿no? Que la edición es el arte invisible. Y hay una doctora, una PhD que se llama Karen Perlman, australiana, que en su libro habla de montaje y justamente dice eso, realmente la edición es todo lo contrario, no es invisible. El editor quiere que veas el montaje y lo que terminas viendo en el cine y en la televisión, y en redes sociales o en todo lo que sea audiovisual, sí es montaje y es lo que estamos acostumbrados a ver en ese lenguaje o esa manera de contar historias con imágenes. Lo estás viendo, siempre estás viendo el corte. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Qué crees tú que cuál de esas dos teorías o esas dos ideas son las que realmente utilizas tú cuando estás trabajando? ¿Es tu trabajo invisible o realmente tú estás mostrando el montaje cada vez que haces una película? Lo importante del montaje es que el público vea la historia y no esté pendiente del montaje. En realidad, el montaje debe tener momentos sublimes donde tú dices, wow, qué montaje tan bonito el de esta parte. Pero hay momentos en la historia donde tú necesitas que el público esté pendiente de lo que sucede en el cuento, en la historia, y tu protagonismo con respecto a tu corte no se debe sentir, porque o siente o le estás prestando atención a lo que está sucediendo en la historia o estás pendiente del momento en que cortaste. ¿Entiendes? Entonces, cuando hablamos de invisible, es un acto natural. Tú te metes, el público en general, yo trato de hacer ese mismo ejercicio cuando yo voy al cine, no me gusta ser editor cuando voy al cine, yo pago por ver una película, no por analizarla. Cuando me pagan por analizarla, yo la analizo, pero si yo voy a pagar, entonces yo me disfruto mi cotufa, me disfruto mi película y se me olvida que yo soy editor. Pero el montaje debe ser algo que me permita entender la historia y pasa desapercibido los cortes. No sé en qué momento cortaste, no sé en qué momento pasaste de este plano al otro. ¿Por qué? Porque yo estoy pendiente de la historia. De ahí la invisibilidad eh, de lo que hacemos. Yo pienso que sí, hay momentos invisibles en una historia, hay momentos que sí necesitas que se siente el montaje, como los soviéticos, porque llevas un mensaje que sientes que necesitas generar una sensación de tensión o de pasión o lo que sea, y eso lo desarrolla el montaje. En otros momentos se hace, yo creo que es una mezcla de todo. El resumen es que el arte puede ser invisible, pero no debería el artista ser invisible. O sea, nosotros en algún momento hacemos un trabajo invisible, pero se nos ha invisibilizado a nosotros como tal. Y eso es una de esas cosas que están en la historia del reconocimiento de los editores, que, coño, qué buena la película y recién ahora están empezando a meter esa parte de mejor montaje por tal cosa. Pero el editor ha sido, como dicen, el secreto más guardado del cine. Y es porque justamente nuestro trabajo en muchas oportunidades es lo que necesita la película para que no hayan interrupciones en la narrativa dentro del mensaje que se está dando, sea una escena, sea una secuencia, o sea la misma película como tal. De ahí el hecho que yo digo, tienes que aprender a montar una película por corte, no porque tú me hagas una transición de curva y me hagas un giro de cubo, pues eso no tiene nada cinematográfico. Eso es para tracking como tal, ¿no? Si vas a vender medias o si vas a vender un jabón, pero para una película, una historia. Tienes que saber narrar por corte, y narrar por corte muchas veces quiere decir de que lo que tú cortaste no se siente. Pero cuando no se siente, la historia gana, el actor gana, el director gana, e inclusive cuando hablamos de la luz, el director de fotografía gana, y nadie se da cuenta de lo que hizo el editor, a menos que sea de Avengers, a menos que sea
una pelea en la calle, cuando son escenas de acción, por ejemplo, ahí sí el montaje se siente. La persecución, todo esto que nos están acostumbrando las películas de acción, siempre ahí sí se siente el montaje y tú dices, wow, al final de la persecución, qué bueno, wow, ese montaje de esa persecución estuvo muy buena. Y ahí sí sale la palabra montaje. El montaje de esa escena de la persecución, Matrix, por decirte algo. Pero cuando vas a montar una historia, le hace Parásito, le hace, eh, no sé, cualquier otra película donde tienes que narrar un cuento como tal, lo importante es que el montaje no se sienta para que la historia se pueda contar ella sola. Es mi forma de ver. Julio, ¿alguna idea que crea que se nos haya escapado, que quieras expresar sobre nuestro trabajo? Para darte a conocer, tienes que darte a conocer con calidad, con creatividad y sobre todo, que lo leí hace poco, voy a agarrar ese término para mis clases. No es solamente creatividad, es creatividad de creer en lo que tú quieres, de creer en lo que tú estás dispuesto a hacer en tu vida. O sea, si tú quieres trabajar en cine y quieres montar, cree en eso. No lo veas como un simple ejercicio, ¿no? Es que si tú crees que eres bueno en lo que eres, enséñalo, practícalo. Si ya crees que eres bueno, en algún momento vas a ser bueno. A punta de conseguir la experiencia, detractores, esto no está bien, hazlo de esta manera, esto no lo hiciste correcto, pues no sabías el procedimiento, pero tú siempre has creído que lo estás haciendo bien. Y cuando demuestres para ti mismo que lo hiciste bien, a través de la creatividad, entonces ya tendrás más espacio para la creatividad manejándolo correctamente. Como le digo a los estudiantes, primero apréndanse las reglas y después rómpanlas, pero no rompan las primero y después aprendan las reglas, porque cuando tú rompes las reglas sin conocer las reglas eres un mediocre. Pero cuando tú conoces las reglas y las rompes, entonces eres un genio. Entonces, eso yo creo que es lo importante. Es lo que yo le pudiera decir a los muchachos que están empezando ahorita. Agradecido por tu tiempo, por tu sabiduría y por compartir No, por favor, todo no esto. faltaba más. Es un encanto poder hacer estas cosas. Ojalá se haga más charlas. Quiero escuchar al poeta Sergio hablando de sus montajes charbonianos y, y ver a Cacho también y a otros editores. Ojalá podamos entrevistar al editor de El secreto de tus ojos para que nos eche el cuento de cómo fue esa experiencia como tal. Muy Y interesante. ojalá podamos tener conversaciones internacionales acá, que esto sea el nacimiento de una comunicación con toda la región, que creo que es la idea original, ¿no? Tratar de Sí, incluir sí. a no solamente mirarnos al ombligo Venezuela, sino tratar de que todo el resto de la región, que es algo importante porque nos conocemos tan poco, estamos tan cerca y siempre estamos hablando de los referentes Hollywood y Europa y Asia y hablamos muy poco de lo nuestro, Yo que por creo que es eso, importante. yo por eso te mencionaba a Leonardo Enrique, porque nadie conoce a Leonardo Enrique, ese es otro invisible. Lo conocen sus Sí, estudiantes en la Universidad de los Andes y la y gente que ese ha libro que tú trabajado. dices es genial, es un libro genial. Es un libro genial, pero aquí mandan a estudiar a Morch y no a Enríquez. Sí, Y es totalmente tan cierto. importante conocer a Morch como a Leonardo Enrique. No, muchas gracias, Alfonso, de verdad. Bien chévere la entrevista. Espero que sea del gusto de la gente que lo vea. Seguro que sí. Fuerte abrazo, Gracias pana. a ti.